Muy buenos días, alumnito. Te saluda el profesor Jorge Luis Huanca Cornejo. En esta ocasión nos tocaba desarrollar el aparato reproductor femenino, porque la clase pasada ya hicimos el aparato reproductor masculino. Pero vamos a hacer una práctica dirigida, o sea, conmigo. Yo voy a hacer unas preguntas y tú las vas a contestar y todo eso lo vas a copiar en tu cuaderno. Por ejemplo, vamos con la primera pregunta. Una pregunta típica que te pueden hacer es: ¿qué es el aparato reproductor? Y tú respondes esto: el aparato reproductor es el conjunto de órganos encargados de la reproducción. Entonces, en la primera pregunta que te hago es: ¿qué es el aparato reproductor? Y nosotros repasamos y decimos: el aparato reproductor es el conjunto de órganos encargados de la reproducción. Luego nosotros vimos que las células del aparato reproductor especializadas se llaman gametos y pasamos al aparato reproductor masculino. ¿Cuáles son los componentes del aparato reproductor masculino? Es la segunda pregunta. ¿Cuáles son los componentes del aparato reproductor masculino? Son tres: gónadas, entre paréntesis testículos, vías espermáticas y glándulas anexas. Entonces, la respuesta a la segunda pregunta de qué es, ¿cuáles son los componentes del aparato reproductor masculino? ¿Cuáles son, hijo? Las gónadas, vías espermáticas y glándulas anexas. Excelente. Luego hablamos de las gónadas, o sea, de los testículos. ¿Cuáles eran sus funciones? Tercera pregunta. Funciones de las gónadas masculinas, entre paréntesis testículos. ¿Cuáles son sus funciones? Producen gametos y producen hormonas. Otra vez, la tercera pregunta es, profesor, ¿cuáles son las funciones de las gónadas masculinas? ¿Cuáles son las funciones de las gónadas masculinas? Producción de gametos y producen hormonas. Luego vimos anatomía externa. En el caso de los testículos, habíamos dicho que eran unas dos glándulas que se encontraban cubiertas por piel, llamada escroto, y por una capita blanca. Acá viene la cuarta pregunta para tu cuaderno. ¿Cómo se llama esa capita blanca que cubre al testículo? Esa capita, esa túnica externa, se llama albuginia. Entonces, ¿cómo se llama esa túnica externa que cubre al testículo? Esa túnica externa se llama capa o túnica albuginia. En la anatomía interna, nosotros habíamos dicho que el testículo por dentro está formado por unas cavidades llamadas, ¿cómo se llamaban? ¿Te acuerdas? Claro, se llamaban lobulillos testiculares. ¿Cómo se llamaban? Lobulillos testiculares. Y los lobulillos testiculares en su interior tenían a los túbulos seminíferos. Acá está un túbulo seminífero del testículo, mira. Ahí está, los túbulos seminíferos. En la quinta pregunta es: ¿qué tipos de células tenemos en los túbulos seminíferos? Y yo te respondo: los tipos de células en los túbulos seminíferos son tres. Las células de Leydig, acá está, profesor, células de Sertoli, y las espermatogonias. Entonces, en la quinta pregunta es: ¿qué tipos de células tenemos en en los túbulos seminíferos? Son las células de Leydig, las células de Sertoli y las espermatogonias. En la sexta pregunta, en la sexta pregunta que te voy a hacer es la siguiente: ¿cuál es la función de cada una de estas células? Su función son, mira, de las células de Leydig produce testosterona. ¿Qué produce? Testosterona. ¿Qué produce? Testosterona, la hormona masculina. Las células de Sertoli, su función es nutrición y sostén. Sertoli, acuérdate cuál es su función: nutrición y sostén. Y las espermatogonias se convierten ¿en qué? En espermatozoides. O sea, ¿cuál es la función de las espermatogonias? Producir espermatozoides. Entonces, rebobinando, la pregunta es: ¿cuáles son la función de las células de Leydig, las células de Sertoli y las espermatogonias? Su función es, de Leydig, producir testosterona.
De Sertoli, nutrición y sostén. De las espermatogonias, convertirse en espermatozoides. Muy bien. Luego nosotros vimos las vías espermáticas. Y acá viene la sexta pregunta. ¿Cuáles son las vías espermáticas? Ah, aquí está, profesor. Las vías espermáticas son, acá lo vamos a ver más detalle, los túbulos rectos, red de Testis o red de Haller, conductos eferentes, epidídimo, conducto eferente, ¿conducto qué? Eferente, conducto eyaculador y la uretra. ¿Y la qué? Uretra. Esas son las vías espermáticas. ¿Ya? ¿Esas son qué? ¿Las qué? Las vías espermáticas. En el caso del último, la última vía, la uretra, se encontraba formando un órgano, el pene, el órgano copulador masculino. ¿Ya? El órgano copulador masculino. Entonces vamos con la siguiente pregunta. No me acuerdo qué número sigue. Tú ya la vas numerando. La otra pregunta es, ¿cuáles son los cuerpos que forman el pene? La respuesta es, son dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Dos cuerpos cavernosos y un cuerpo ¿qué? Esponjoso. La siguiente pregunta es, ¿cómo se llama la piel que cubre al pene? Esta pielcita que cubre al pene se llama prepucio. ¿Cómo se llama? Prepucio. Ahí está el prepucio. Luego hablamos de las glándulas anexas. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las glándulas anexas? Ah, las glándulas anexas son las bulbouretrales o de Cooper, vesículas seminales y la próstata. ¿Cuáles son? Glándulas bulbouretrales o de Cooper, vesículas seminales y la próstata. Ese sería. Otra pregunta es, ¿cuál es la función de estas glándulas anexas? ¿Te acuerdas cuál era su función? ¿Cuál era la función de estas glándulas anexas, hijo? Claro, era producir, ¿qué? El líquido seminal. ¿Qué producían? Líquido seminal. Otra pregunta que te hago es, ¿cuál de las tres produce la mayor cantidad de líquido seminal? ¿Cuál de los tres tipos de glándulas? Muy bien, las vesículas seminales son las que producen la mayor cantidad de líquido seminal, entre un 50 a 60%. ¿Queda claro? Listo. Ahora, otra pregunta que te hago es, ¿a qué se denomina semen? Claro, se denomina, profesor, semen a la suma de espermatozoides más líquido seminal. Cuando se juntan espermatozoides más líquido seminal, ¿cómo se denomina eso? Eso se denomina semen. ¿Cómo se denomina? Semen. Justamente repasamos acá, ¿no? Los espermatozoides con HD, los espermatozoides sin HD. Y acá viene la última pregunta. ¿Cuáles son las partes del espermatozoide? Ah, las partes del espermatozoide. Ojo, si lo dibujas y lo señalas, va a haber más puntos. ¿Listo? Esto es para las personas que están viendo el video hasta el final. Entonces, si dibujas el espermatozoide y señalas sus partes, va a haber más puntos. A ver, entonces, es la cabeza, ahí está, mira, el cuello y la cola. Ese es un espermatozoide sano, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las partes de un espermatozoide? La cabeza, el cuello y la cola. Esas son las partes de un espermatozoide sano, por así decirlo. Entonces, en esta parte me interesa, como ya estamos terminando el temita de aparato reproductor masculino, es un repaso, hijo, ¿ya? Estas preguntas deben ir en tu cuaderno y yo las estoy respondiendo, ojo, ¿eh? Es como un repaso para que se quede ahí. A ver, entonces, no te olvides que el aparato reproductor masculino es uno de los aparatos muy interesantes porque te ayuda a comprender parte de tu cuerpo, ¿ya? Esta parte de tu cuerpo que ha sido muy mal pensada, pero es muy importante, ¿ya? Muy importante el aparato reproductor masculino. La siguiente clase, ahora sí, luego de este pequeño resumen,
vamos a ver el aparato reproductor femenino. ¿Ya? La siguiente clase vamos a ver el aparato reproductor ¿qué? Femenino. Muchas gracias por acompañarme en este pequeño resumen así rápido. Si no te acuerdas, te invito a ver los anteriores videos. Yo no, me estaban preguntando si borro los videos. Yo no borro los videos. Los videos se quedan colgados en el canal. Puedes buscarlos por los títulos, aparato reproductor parte 1, aparato reproductor parte 2. No hay problema. ¿Listo? Muchas gracias por tu atención. Siempre cuídate y conmigo será hasta una próxima ocasión. Chao, chao.